La exposición al sol es una de las fuentes más importantes de vitamina D para los humanos. Se trata de un elemento clave para el funcionamiento de nuestro organismo que puede tener implicancias en procesos como la gestación. Un estudio realizado en Chile detectó que en las zonas geográficas con menor radiación solar se producen más partos prematuros. Queremos conocer más de esta investigación. Estamos con Marcelo Farías, gineco-obstetra de la red Salud Christus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, quería partir por el panorama que tenemos a nivel nacional sobre partos prematuros, cuál es la prevalencia que hay y si ha aumentado en el último tiempo. Claro, hoy en día sabemos que el parto prematuro llega aproximadamente a un 8% de los nacimientos en nuestro país y eso es un número que ha ido aumentando en forma progresiva desde los últimos 15 años más o menos. Eso lo vimos también en estudios, es algo que no es novedad, digamos, siempre hemos visto un aumento progresivo. Desde el año 2000-2001 eran aproximadamente 6% y pasó al 8%. Y eso, cuando hablamos, perdón, de partos prematuros, estamos hablando de ¿qué tanto antes de la fecha? Claro. El parto prematuro es aquel nacimiento que ocurre bajo las 37 semanas de gestación. Todos los partos antes de esas semanas y aproximadamente desde las 22, 24 semanas se empieza a considerar. ¿Y qué es lo más frecuente? En general, los partos prematuros tardíos, vale decir aquellos que parten después de las 34 semanas y hasta las 37, son los más frecuentes. Alrededor del 80%, un poco más, es parto prematuro tardío, y el otro 20 o 15% es parto prematuro muy precoz, que es el que más nos complica. Claro, lo que hablamos normalmente de los prematuros, de las guaguitas, ¿no?, que tienen que quedar ahí en incubadora. Claro. Ahora, ¿estos partos prematuros tardíos implican algún riesgo? ¿Tiene algún efecto o consecuencia posterior? Exactamente, los riesgos asociados al parto prematuro dependen de la edad gestacional. A menor edad gestacional hay mayores complicaciones, incluso mortalidad neonatal. Ya sobre las 34 semanas esas posibilidades son bastante menores, pero aún así son mayores que para aquellos niños que nacen después de las 37 semanas. De modo que igual, como es la gran mayoría de los partos prematuros, aunque sean bajos los riesgos, en globo, significan un riesgo muy importante para el sistema de salud de complicaciones. Así que... Hablemos de esta vinculación que se hace, que me parece bien novedosa, no es algo que normalmente conozcamos, entre partos prematuros y la exposición o la falta de exposición al sol. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo se explica eso? Sí. Dentro de las causas del parto prematuro existen una multiplicidad de factores que pueden influenciar en ello. Desde el punto de vista nutricional existen algunos conceptos generales como que la obesidad puede influir en el riesgo de parto prematuro o en la aparición de complicaciones que puedan influenciar la aparición de un parto prematuro posteriormente, como la diabetes o la hipertensión. Cuando uno se mete más en detalle en las causas del parto prematuro mismo o de alguna de esas complicaciones, también existen otros factores. Desde el punto de vista nutricional, ya en estudios en otros países se ha evidenciado que el déficit de vitamina D podría asociarse a un mayor riesgo de parto prematuro por distintas causas, digamos. Y como sabemos, esta asociación que tú mencionabas respecto de los niveles de vitamina D en el cuerpo y la asociación con la radiación solar, una de las formas de evaluar, independiente de la medición de vitamina D inicialmente, es evaluar los porcentajes o la prevalencia de parto prematuro en zonas donde hay menos exposición solar. Intentando decir que pudiera ser un factor, pero la verdad es que el estudio más definitivo falta por realizar todavía. Ya. Esto se ha hecho en otros países que tienen baja exposición solar, muy hacia el norte, por ejemplo, en países escandinavos, en Irlanda, en donde las prevalencias de déficit de vitamina D son también elevadas. Y se ha evaluado que ese déficit se asocia a parto prematuro. Múltiples estudios en distintos lugares muestran esa asociación. Y por ahí nace la motivación de mirarlo. Claro, y entonces estamos a la espera de la confirmación de esa investigación que se está realizando. Claro. Ahora, ¿qué es exactamente lo que hace la exposición al sol en relación a la vitamina D en el cuerpo? Claro, la vitamina D se ingiere o se adquiere en el cuerpo como una provitamina, por así decirlo, y la radiación solar es capaz de convertirla a una vitamina ya que va avanzada hacia un paso más de activación. De modo que es necesaria esa radiación solar para que se active y uno pueda usar esa vitamina dentro del cuerpo. ¿Y de cuánto estamos hablando en términos de exposición solar? ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Y qué pasa en el caso
de los lugares donde efectivamente es muy escasa la radiación solar y es muy difícil entonces tener esa exposición. Sí, hay dos temas importantes. Primero, por supuesto que uno podría pensar en que la recomendación general y abierta podría ser exponerse más al sol, pero claramente eso no va a ser muy bien aceptado de buenas a primeras, atendiendo al riesgo que implica la exposición solar excesiva, sobre todo en periodos de mayor radiación. Claro. Así que la exposición al sol debiera ser por periodos muy cortos de tiempo, en 15-20 minutos, en periodos del día en donde la radiación no es tan fuerte, por así decirlo, tan intensa, temprano en la mañana o después de las 4 de la tarde. Pero más que eso, lo que se sabe es que cuando tenemos un riesgo elevado de deficiencia, sobre todo en lugares donde hay poca exposición solar, probablemente la fortificación o la suplementación nutricional pudiera ser una solución, en la medida en que evaluemos que hacer eso es útil desde el punto de vista de costo-efectividad para los objetivos sanitarios que estamos buscando. Eso todavía no está tan avalado en la literatura para el caso de, por ejemplo, el embarazo y patologías como el parto prematuro u otras, digamos, para la vitamina D, de modo que no es posible llegar y establecer que eso es lo que hay que hacer hoy en día. Pero si se hace de manera preventiva, por ejemplo, ¿podría tener algún efecto negativo o en realidad sería inocuo? No, probablemente no tiene efectos adversos muy relevantes, así que podría ser seguro si tú quieres, pero siempre que uno establece una estrategia de prevención, debes estar seguro de que tiene un efecto positivo de todas maneras porque estás gastando un recurso. Lógico. De modo que ese estudio de costo-efectividad, que va a ser avalado por estudios internacionales y locales, que es lo que intentamos en algún momento realizar en el futuro, debería ser la justificación final para poder recomendarlo. Pero lo que no está claro es que el consumir vitamina D pueda reemplazar esa exposición a la radiación solar en el caso de mujeres embarazadas o en todos los casos, porque claro, en el último tiempo mucha gente o hay un número importante que está consumiendo vitamina D justamente para suplir esos problemas. ¿Eso es lo que no está comprobado? ¿Que efectivamente el consumo a través, por ejemplo, de una pastilla pueda suplir esa función de la radiación solar? Sí, hay dos cosas. Uno es que la suplementación nutricional con comprimidos o preparados, digamos, nutricionales, sí va a subir probablemente, y eso está demostrado en el embarazo también, va a subir los niveles de vitamina D a niveles aceptables o recomendados. Lo que no está demostrado es que esa subida de vitamina D sea suficiente para evitar los riesgos que uno ha asociado al déficit de vitamina D, por ejemplo, en este caso, parto prematuro. Perfecto. Probablemente porque el parto prematuro, y así como otras patologías, tiene múltiples causas, no es la única probablemente el déficit de vitamina D. Claro, no es el único factor. Lo que pretendemos mirar nada más en esta diferencia que vemos en la prevalencia hacia el sur es confirmar que eventualmente hacia el sur hay algún factor adicional que pueda implicar un mayor riesgo de esto, de parto prematuro, que puede tener eventualmente que ver con la déficit de vitamina D que probablemente hay allá, pero que no necesariamente va a ser la única explicación directa. Eventualmente, por ejemplo, una alternativa sería que el déficit de vitamina D aumentara en realidad el riesgo de alguna patología, como por ejemplo la hipertensión del embarazo, que a su vez puede motivar incluso la realización de un parto prematuro en forma médica, por así decirlo, una de las causas del nacimiento previo a las 37 semanas. De modo que la vuelta puede ser un poco más larga, pero nosotros creemos que podría haber una implicancia de todas maneras. Ahora, ¿qué otros efectos puede tener la falta de vitamina D en las personas? En general se asocia a alteraciones metabólicas, y en el embarazo en particular se asocia a un riesgo mayor de desarrollar diabetes del embarazo y, como les decía recién, hipertensión del embarazo. Podría ser exactamente, todas esas patologías pudieran en algún momento, por la condición de riesgo, digamos, de la patología misma, motivar la interrupción del embarazo en etapas previas a las 37 semanas. Cuando uno mira de nuevo las causas del parto prematuro, uno puede determinar tres grupos importantes. Uno es la interrupción médica del embarazo en forma prematura, y eso es como un tercio de los partos prematuros, así que por ahí podría estar un subgrupo asociado a este déficit. Hay un grupo asociado a la ruptura prematura de las membranas, que la gente considera habitualmente como la ruptura de las bolsas amnióticas, y eso motiva un parto prematuro probablemente en los próximos días. Y el parto prematuro que se llama idiopático, que de la nada parecieran aparecer las contracciones que no ceden con el manejo que uno puede hacer para evitarlas, digamos, y produce el parto finalmente antes de las 37 semanas. En
todas ellas pudiera haber un rol del déficit de vitamina D según lo que se sabe de los mecanismos de acción. Pero aún eso es algo que está en estudio en múltiples lugares en el mundo. Y por lo mismo, y entendiendo que faltan, ¿no?, esos elementos para poder decirlo de manera concluyente, pero es recomendable en mujeres embarazadas primero una exposición controlada en las condiciones que nos mencionabas al sol para evitar cualquier tipo de deficiencia en términos de vitamina D? Sí, claro, hay recomendaciones generales de exposición controlada, como dices tú, pero en general es recomendable que esa exposición no sea la única forma de corregir este déficit. O sea, suplementar de todas maneras. Probablemente uno debiera, por ahora, mientras no haya mayor evidencia, claro, al menos recomendar lo que se recomienda por las instituciones internacionales que estudian esto, digamos, y hay un mínimo de unidades, de cantidad de vitamina D que debiera consumir una mujer embarazada, y que eso es común en realidad para la mujer no embarazada también, para el adulto, cambia un poco en los niños, digamos, pero hay un mínimo requerido. Y eso sí puede venir en la alimentación por un lado, así que la recomendación de nutrición balanceada, saludable, eso va siempre, incluso para este problema, y eventualmente en algunos suplementos que algunas pacientes sí de mayor riesgo pudieran llegar a requerir, también van incluidos en esa cantidad mínima necesaria. Siempre previo control, en el fondo, ¿no? Por supuesto, cuando uno habla de dieta saludable, decirlo así en general suena bien, pero cuesta de pronto que lo asumamos como pacientes o incluso como profesionales, digamos, de la salud. Y de hecho, de las mejores cosas que hay para tratar de disminuir los riesgos asociados al embarazo está el control precoz y ojalá previo al embarazo. Claro. La planificación de la gestación reduce riesgos asociados a esto, al parto prematuro y a otros problemas importantes. De todas maneras, un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una última pausa en Mundo Plus Vanguardia y ya volvemos con nuestra mesa chica, que hoy dedicamos a hablar sobre inteligencia artificial. Ya regresamos.